objetivo de esta lectura es analizar la construcción de la figura del rey tirano en algunos ejemplos del teatro del siglo de oro español, concretamente a través del personaje del rey Sancho II en 3 obras que cubren el periodo, desde la visión clásica de Juan de la Cueva hasta los finales del periodo con Juan Bautista Diamante, pasando por la comedia ligera de Lope de Vega. Es necesario, pues, comenzar esta disertación con una revisión histórica de la figura del tirano desde los orígenes de la tradición legislativa grecorromana hasta su interpretación en el siglo XVII. En la visión grecorromana, el tirano tiene varias connotaciones y por ello diferentes clasificaciones y características. Dentro del marco de la ciudad-estado, el rey absoluto no existe, y el regente está sometido a la ley, por lo tanto, puede ser juzgado. El tiranicidio también está considerado, pero es necesario un juicio previo. Además, al demostrar las razones correctas para el tiranicidio, el ciudadano que ejecutaba esta acción ganaba honor siempre y cuando el tirano fuera un usurpador al trono o un invasor. Para Platón y Aristóteles, la tiranía es el mal ejercicio del gobierno, pues rompe los presupuestos de la democracia y el abuso del poder viola sus principios fundamentales. Es por ello que el término tirano se refiere no al método en el que un gobernante llega al poder, sino a la naturaleza de su gobierno. El tirano es el hombre más despiadado de los hombres y la tiranía es el peor de los gobiernos, según Aristóteles. A pesar de las diferencias entre los dos conceptos principales de tirano y tiranía, ambas apelan al abuso sobre la ciudadanía y a la tendencia de un tirano a seguir sus pasiones por encima de la ley. También dentro de la misma tradición, Polibio utiliza el término tirano como una de las formas más deshonrosas para llamar a un hombre y agrega el factor de la traición. El tiranicida no se considera culpable en los postulados de Polibio, deja fuera las intenciones del tiranicidio y no toma como relevante el carácter moral del homicida, pues centra su argumento en la destitución y asesinato del tirano como único objetivo relevante y necesario. En el siglo VII, Isidoro de Sevilla retoma las dos posibles definiciones de tirano y establece una clara distinción entre el rey y el tirano. Es un cambio de estado que lleva consigo un proceso en el que el rey se vuelve tirano. Por ley divina, el rey gobierna. Sin embargo, el proceso de tiranización no es divino, de tal forma que un rey no puede ser tirano de facto, sino que tiene que convertirse en uno, puesto que el ser tirano por naturaleza sugiere un error divino y esto es simplemente imposible. Hace falta un motivo para que este proceso de tiranización se lleve a cabo y es aquí donde entran en juego las cualidades humanas del rey, enfocando el motivo principal de conversión en las pasiones. Durante la Edad Media, la conjunción del rey tirano deja de ser válida y da paso a un cambio de estado radical donde el rey pierde la corona antes de ser considerado un tirano. Para mantener el status quo, se vuelve necesario reforzar esta división entre el bien y el mal, convirtiendo al tirano en enemigo natural de la ley divina, y es por ello que el tiranicidio se vuelve necesario. En consecuencia, en la Baja Edad Media, personajes como Santo Tomás de Aquino retoman el discurso de San Lucas para justificar el tiranicidio, pues de acuerdo con él, está justificado bajo ley divina y considera necesario para privar de la vida al tirano si es la única forma de alejarlo del poder. Para la tradición católica, la autoridad del rey proviene de la justicia y las leyes divinas y responde a las leyes humanas. Un rey no puede hacer nada sin conocer la noción de justicia y equidad, pero, cito, si la ley está asediada por el engaño, como Dios es quien la otorga, él también está siendo engañado y, por tanto, el tirano se convierte en instrumento de Lucifer y debe ser muerto. Fin de la cita. San Juan arguye que el tirano tiene en su naturaleza la posibilidad innata de errar, ya que la tiranía es una perversión. Sin embargo, un gobernante que abuse de su autoridad y sea arrogante debe ser depuesto, castigado, desterrado o muerto, pero solamente puede hacerlo un noble o alguna autoridad tras una sentencia judicial previa. Hacia el siglo XVII, la tendencia imperialista y de expansión bajo la que se gobernaba España contempla de forma diferente la presencia y posibilidad del tirano, pues lo restringe a la invasión de un Estado más que encaminarlo hacia un mal gobernante. Puede suponerse que ello se debe a la formación de Estados-nación, que la formación de Estados-nación estaba delimitándose y los problemas de invasiones se miraban más con respecto al Nuevo Mundo que al territorio europeo, el cual tenía que mantenerse lo más sólido posible por medio del orden social, ya fuera real o impuesto.
Es en este ambiente que el teatro del Siglo de Oro retoma como una de sus figuras principales al rey, representándolo con más de una connotación. Por un lado, el rey es la figura de autoridad, el ejemplo a seguir, protector de vasallos y defensor del imperio, siguiendo a la teoría de Maraval sobre el teatro como un discurso de propaganda. Por otro lado, esta figura icónica construye un imaginario casi fantástico en el que el rey se vuelve una figura perfecta. En el teatro del Siglo de Oro son limitadas las formas en las que se puede representar a un rey en escena. Cuestiones políticas restringen la variedad y las reducen a escenificaciones englobadas en un marco específico. Como ejemplo de esta variedad, tenemos el teatro filosófico de Calderón de la Barca, donde se permite representar a un rey salvaje sin centro ni orden hasta cercano al final de la obra, debido a que es la ilusión del sueño la que permite la existencia de este tipo de reyes de rasgos tiránicos. Otro espacio y contexto que permite la alteración de la figura es el teatro burlesco, donde la transgresión a las normas se puede implicar sin restricciones. Una forma más es la de ubicar geográficamente al mal rey en un estado distinto al español, pues cualquier otro rey en el mundo puede ser tiránico o déspota. El teatro histórico ofrece una cuarta vía para representar un rey español que pueda ser tirano o déspota. No es casualidad que sea mediante figuras antiguas, ancladas en la historia, pasadas y sobrevividas, que se pueda representar este tipo de variantes en la escena del siglo XVII. Gracias al anacronismo, una descripción negativizada de la figura real puede formar parte de la escena bajo el contexto de la historia general de España, no por ello excluyente, pero sí mimetizada. Obras como la que aquí se estudian abren la posibilidad de hablar de reyes tiranos como Sancho II, quien será el eje central del escrito. Sin embargo, la caracterización que corresponde al rey tirano no es libre. Hemos de tomar en cuenta que la mayoría de las figuras en el teatro del Siglo de Oro están construidas bajo normas poco flexibles, siguiendo una tipificación similar que les permite ser reconocidas por los espectadores que reciben la obra.